José, Hola, buenos días, Juan. buenos días. Buenas tardes. ¿Qué quieres que sea? Pf, Elige. el tiempo es relativo. Por eso, te doy a elegir. ¿Sabes lo que no es relativo? Uy, contraataque, ¿eh? Hay una ley universal. No relativa. No, esto es ley universal. Esto es como la ley de la gravedad Ujú. o la ley que nos obliga a pagar impuestos Sí. o la ley... ¿Cómo se llama la ley esa de Hitler? ¿Que sale Hitler? Pero el rollo, la reductio ad Hitlerum. Sí, no, pero que hay una ley que dice que toda conversación en redes sociales alguien acaba diciendo Hitler, Bueno, pues una ley de Internet. los nazis. Pues hay una ley que dice que hay una relación directa entre los segundos que habla Pedro Ballín Sí. y la aparición de una gilipollez de tamaño descomunal. Hay una curva que es exacta, que se cumple siempre y que hoy podemos ver en un experimento práctico. Porque, atención, dices, Pedro Ballín ha dicho la mayor gilipollez. Puede que esta sea una cota bastante alta, pero sin duda la conseguirá superar. Ha sido defendiendo a Leire otra vez. Hombre, claro. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Fue el miércoles pasado, pero es que yo lo oí y dije, acaba de decir lo que creo que ha dicho. Y me lo puse otra vez y volví a decir, acaba de decir lo que creo que ha dicho. Y entonces lo puse otra vez. Ah, ¿Tú sabes cómo es esto de poner un vídeo hacia atrás? La gente vuelve a decir lo mismo. claro. Pero ¿y te convenciste a la tercera ya o no? No, lo tuve que poner hasta 16 veces. Yo solo la voy a poner una, ya os digo. O sea, no hace falta que paséis lo que vais a ver hacia atrás, porque yo ya lo he hecho por vosotros. Claro. O sea, con una que lo oigáis, yo os garantizo que lo que vais a oír es exactamente lo que habéis oído, ¿vale? Vamos a ver en directo la aplicación práctica de la ley Ballín de decir gilipolleces. De la Junta de Andalucía está tomando mayor relevancia en esta trama de la cloaca porque se apunta a que no solo financió, sino que previamente también habría facilitado información, la identidad de agentes que declararon en el macrojuicio de los ERE. Por tanto, habría ayudado a iniciar un proceso de señalamiento y persecución a esos agentes de la UCO. Dice Ballín. Ballín. Es como encender un petardo. Cuando dice Ballín, es como enciende con el mechero la mecha y... Me parece muy atinada la expresión de Gabriel Rufián de aquí hay una cloaca cutre enfrentando a la profesionalidad de las cloacas de los otros. Dices, acaba de decir una gilipollez, ¿verdad? Sí, muy rápido. No ha necesitado mucho tiempo. Pero esta no es la... O sea, la curva sí, la curva crece. Seguimos ascendiendo. Vamos a ascender como auténticos, como la cola esa de turistas que se ha subido al Everest. Una cosa que debería tener en cuenta el PSOE es que no existe tirar de la manta. No existe tirar de la manta. De nosotros tiene a un ministro y a un secretario de Estado sentados en el banquillo, ¿eh? No existe el tirar de la manta porque lo sabemos todo, porque sabemos dónde, porque vivimos en el mundo de la transparencia. Encima... Sigue subiendo la curva, ¿eh? Qué tío, ¿eh? La verdad es que... No existe tirar de la manta porque vivimos en el mundo de la transparencia. y ya está. Seguimos. Yo le veo muy en forma, ¿eh? Mastica hoja de coca. Que vamos a ir al 8000. Están las conversaciones grabadas. Hemos oído a lo largo de este último año todas las conversaciones del Aire 10 con casi todo el mundo. Contigo todavía no. Por lo que sea. Y sobre el cuadro general, yo es que tengo la sensación de que, y por eso me parece que el ministro Marlaska debería dar explicaciones y explicaciones profundas, que esas cloacas y esas anticloacas y esas operaciones de unos contra otros... Esas cloacas y esas anticloacas y esas operaciones de unos contra otros. ¿No? O sea, aquí estaba la cloaca del PSOE buscando mierda de la UCO. Uh-huh. Pero es que la UCO, en cierta manera, ¿qué es la diferencia de una cloaca? No, aparte... ¿No es gente buscando información sucia sobre otros?
Me gusta mucho lo que ha dicho de Rufián, que es como el comando Leire, en plan, pobrecitos. Pues no, Que era una cloaca de 3 al cuarto. claro, son los rebeldes, como este se cree que Star Wars te lo explica todo. Son los rebeldes. La alianza rebelde en el Imperio contraataca. O sea, en el peor momento de la alianza rebelde, Claro. en el planeta Hot, este de la nieve, eso es Leire. Ujú. Y la cloaca del Estado es la Guardia Civil, es el Imperio, ¿no? Claro. Y en buena medida, y sé que esto no es muy compartido, el PP y el PSOE son pasajeros en esta guerra. Esa guerra en el Ministerio de Interior, en la Fiscalía Anticorrupción, en la UCO, entre los mandos, las operaciones de la UDEF, las actuaciones que vimos contra Podemos. Todo, ¿ves? Sí, una ensaladita muy buena, ¿eh? Sí, sí. Todo eso, o sea, todo eso que podríamos decir que cuando la policía es corrupta y cuando no es corrupta es un poco todo lo mismo, ¿no? O sea, todo ese, ¿no? ¿Vale? Es una historia que empieza hace mucho, yo creo que empieza con el sumario 1898. Acabamos de tocar la cima. 1898. El sumario 1898. Ahí empieza, según Ballín, el lawfare, lo de las cloacas, lo del Estado haciendo trampas. Pues este es el trozo que yo tuve que pasar para atrás varias veces. Porque la primera, como él vocaliza así, el sumario 1898, el sumario 1898, ha dicho el sumario 1898. A lo mejor en la mesa de Al Rojo Vivo nadie supo muy bien a qué se refería y por eso nadie le contestará. Ah, puede ser. De que se levantó, se procesó contra 200 y pico personas del supuesto entorno de ETA. 200 y pico personas del supuesto entorno de ETA. En el sumario 1898. Vale, hemos llegado a la cota máxima. Han sido no sé cuántos segundos ha hablado, pero ha ido en una ascensión hasta llegar al clímax de... Fíjate además que ya le queda poco tiempo de hablar. Mira, vamos a ponerlo hasta el final, el corte. Y donde el Ministerio de Interior no termina de estar claro las cosas que pasan. Y como reflexión final, yo... que el teniente coronel Balas, que es el perejil de todas las salsas... Espérate, porque hay una propina, ¿eh? El teniente coronel Balas, que es el perejil de todas las salsas... Así que yo creo que él piensa que es Jim Garrison en JFK, pero lo que vimos en Badajoz se parecía bastante más al coronel Jessup, de algunos hombres buenos. Me parece, personalmente, como ciudadano de una democracia liberal, me parece bastante más grave que Balas vaya a la Dirección General o envíe a la UCO a la Dirección General a ver a la Directora General de la Policía. Me parece bastante más grave que balas en un sobre lleguen a la anterior Directora General de la Guardia Civil, porque como sabemos todos los que hemos... Acaba de hacer un juego de palabras con las balas esas que dicen que le llegaron a la directora de la Guardia Civil en un sobre. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Más grave que Balas vaya a interrogar a sus superiores en la Dirección General de la Guardia Civil que Balas en un sobre llegando. El motivo por el que Balas va a la dirección de la Guardia Civil, ese le quitamos de la ecuación de la gravedad. Entrar en el Ministerio del Interior, debido también a la tradición de haber tenido terrorismo de ETA en España y sobres bomba, unas balas no llegan al despacho de la Dirección General de la Guardia Civil sin que la Guardia Civil las deje pasar o las introduzca. Este tío vive en una puta peli, ¿eh? Sí. Hay una curva de Gauss y entonces la mayor gilipollez ya la ha dicho, entonces ahora tiene que seguir diciendo gilipolleces para no desplomarse. Está braceando en la gilipollez. Claro, él va haciendo un aterrizaje suave. O sea, va diciendo gilipolleces, va subiendo, dice la gilipollez máxima, que ahora vamos a analizar muy bien, lo del sumario 1898, pero llega hasta la cima y claro, si de pronto dijera una cosa inteligente, caería a pico y se estrellaría contra el suelo. Claro. Desde el clímax, desde la cima, desde lo más alto, ¡pam!, caería. Entonces, él tiene que ir desacelerando con gilipolleces vistosas, pero de menor tonelaje. Hasta que se planta como Dumbo cuando aterriza en la pista del circo. Entonces, creo que lo que ocurre en el Ministerio del Interior debe ser
abierto el melón y el ministro Marlaska tiene que explicar muchísimas cosas que vienen pasando muy extrañas desde hace mucho tiempo. Este luego se mete con Iker, ¿eh? Sí, bastante además. Se mete mucho con Iker. De la cloaca del PSOE no le quita gravedad a que haya una cloaca del PSOE dentro del PSOE y a lo que intentaron. Es verdad. Nadie va a contestar a lo del 1898, salvo aquí, que tenemos que contestar a semejante soplapollet. Vamos a ver. En el corazón de la banda terrorista, el organismo de control utilizado por ETA para asegurarse la dirección política se creó en 1999, cuando ETA decide disolver EKIN, ¿vale? Tras la disolución de CAS, la coordinadora Abertzale socialista, ilegalizada con ese proceso al que se refiere Ballín, ETA decidió sustituirla por un equipo de personas dedicado a dinamizar todas las actividades de la izquierda Abertzale que podrían tener repercusión positiva para la banda terrorista. Como CAS, EKIN se encargaba de los aspectos financieros y económicos de todo el entramado. En todas y cada una de las organizaciones, Batasuna, SEGI, Gestoras Pro Amnistía y otras que ETA pretendía controlar, enviaba a uno o dos elementos de esta organización para dinamizarla y gestionarla. EKIN, actuar, es, en suma, el organismo de control utilizado por ETA para asegurarse la dirección política del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Si tú pones sumario 1898 en Google, ¿vale? Te sale primero la Wikipedia, luego te sale un montón, mira, fíjate. PNV, NICE, una fundación, El Salto. El sumario 1898 te aparece en Google opinado por, vamos a decir, el lado nacionalista. Sumario 1898 fue la investigación que permitió desmantelar el entorno civil de ETA. Correcto. Y se condenó a los acusados, o sea, no es como en un proceso policial, una investigación policial, que no lleva a ninguna parte, que solo lleva a abrir titulares. O sea, no es una investigación policial hecha por una cloaca para convertir durante un tiempo en una serie de investigados por la policía en acusados en los medios de comunicación y no sé qué. No. Sumario 1898 investigó el entorno social, el tejido social, el tejido civil de ETA y terminó condenado el tejido civil de ETA. Es decir, para que ETA existiera como banda terrorista y pudieran hacer ese trabajo de liberar al pueblo vasco y traer el marxismo pegando tiros en la cabeza de la gente y poniendo bombas, hacía falta un entramado. Sí. ¿De acuerdo? Un entramado social que consiguiera fondos, que agitase las calles, Tabajarray, comiera el coco a la juventud, propaganda, el rock radical vasco, todo este rollo, entidades financieras. Por otra parte, pues estaba también implicado lo de las gestoras pro amnistía, las organizaciones estas, pues desde los que llevaban los autobuses para ir a visitar a los presos de la dispersión. O sea, ETA era una banda terrorista muy bien afianzada en el territorio vasco, porque tenía toda una red de apoyos. ¿Qué se hizo? Por cierto, esto se hizo con el gobierno de Zapatero. En Wikipedia pone que es en el 98, ¿no? Sí, pero el sumario 1898, vamos a ver, sí, el sumario sí, pero toda la investigación, todo el juicio, toda la ilegalización y la persecución de todas estas entidades se produce, me parece que en 2011, si no me equivoco, al final del zapaterismo. El sumario 1898 cristaliza en esto: sentencia histórica contra el terrorismo. ¿Vale? Año 2007. Vale, Zapatero en el poder, sí. Zapatero en el poder. CAS era parte de las entrañas de ETA y EKIN su corazón, según la Audiencia Nacional. Ángela Murillo, la presidenta del Tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado el caso EKIN, lo dejó muy claro. La coordinadora Abertzale socialista no constituía solo un conjunto de organizaciones satélites que giraban alrededor de la organización terrorista ETA. No, era mucho más que eso. Era parte de las entrañas de ETA, conformando la dirección de uno más de sus frentes junto al armado y el político, llamado por la misma organización terrorista, por la propia organización terrorista. ETA se refería a
Ekin así, frente de masas y frente mediático, al que tanta y tanta importancia dispensaba esta organización, considerándolo de vital importancia, sobre todo a la hora de actuar en conjunción con la lucha armada. Esto es la sentencia. Ujú. O sea, esta sentencia se llega por el sumario 1898. Y lo instruye Garzón. Y lo instruye Garzón. La magistrada destacó que Ekin no es en realidad otra cosa distinta que la misma CAS, que ya había sido ilegalizada, disfrazada. Eso sí, bajo el manto de aparente legalidad, que ya no responde a las siglas CAS. Este disfraz fue adoptado después de que Baltasar Garzón, que es el que se cargó CAS, declarase ilícitas las actividades en el 98. Pero CAS siguió actuando bajo el manto de Ekin, ya que integra una parte esencial de la organización terrorista ETA, no siendo simplemente una organización que le preste su apoyo, que esté en su entorno, sino que está en su corazón, exactamente igual que CAS. Claro. ¿Vale? Ujú. La sentencia se basa fundamentalmente en los documentos ocupados a dirigentes de ETA, en Bidart, en el que se detalla el proyecto Udaleche, un plan de actuación para todas las estructuras de la izquierda abertzale para actuar bajo la dirección de La Vanguardia, es decir, de ETA, no el periódico La Vanguardia, sino ETA. Aunque Ballín trabajó en La Vanguardia, estaremos... Si fuéramos Ballín diríamos, esto merece que alguien dé explicaciones. Bueno, por resumir, ¿tú sabes a qué se dedicaba Ekin? Por ejemplo, emprender en euskera, esta organización, la sucesora de CAS. ¿Sabes a qué se dedicaba? A ver. Según esta maliciosa operación de las cloacas, según Ballín, hacía de comisaria política de ETA en las organizaciones abertzales. Es decir, marcaba la línea de rigor, Ujú. ¿no? Que tenían que pensar, decir, etcétera, dónde estaban los límites en todas esas organizaciones. Sí, que tiene que hacer cada una, ¿no? Luego se dedicaba a crear las redes para ayudar a huir a los terroristas. Bueno, eso es una ayuda tangencial. Pasearlos por el monte, o sea, excursiones. Luego editaban el boletín Zutabe o Sutabe, que fue me parece que fue el último boletín de la banda terrorista ETA. Ujú. Y luego tenían también la organización asignada de los homenajes a los etarras muertos. Claro. Lo que decía Iñaki Arteta en la entrevista que tenemos en el canal, de que ETA siempre fue una empresa y lo sigue siendo. Este sumario 1898 al que se refiere Ballín, si quieres pintarlo como una operación de las cloacas, hay que preguntarle por qué, amparándose o basándose en esas investigaciones policiales, se terminó condenando a tanta gente por colaboración con banda armada. Ujú. Es una pregunta que nos lleva al siguiente escalón, que es decir, no, pero es que claro, la Audiencia Nacional metió en la cárcel a muchos inocentes diciendo que eran de ETA. Claro. Y eso explicaría que ahora la UCO investigue a Leire Díez. Yo lo veo una línea recta, Juan. Lo dices así con cierto tonillo, no te pillo. Esa es un poco la gilipollez de hoy. Esperemos a la gilipollez de mañana. Bueno, pero que sepas que ahora Ballín está en lo importante. ¿Qué es lo importante? Boicota Mau. Ay, bebed las salves de Galicia, Ámbar, Alhambra, Superboc, Bicotria, o incluso Cruzcampo. Imagino que querrá decir Victoria. Las marcas deben saber con quién se hacen fotos. Fue a hablar de con quién se hacen fotos la Tacones.